Hoy vamos a analizar un documento que es mucho más que un simple texto. Es el Plan de Educación de 1806, un auténtico punto de inflexión en la historia educativa de la Sociedad del Sagrado Corazón. Se trata del reflejo de una encrucijada, de una visión fundacional que fue puesta a prueba por las circunstancias de su tiempo. Y esto nos lleva a la pregunta que guiará todo nuestro análisis. ¿Fue este plan de 1806 una regresión, sí, pero necesaria para la supervivencia de la congregación? ¿O fue más bien un desvío inevitable de su misión original? Para entender la respuesta, tenemos que retroceder un poco. Porque antes de esta crisis existía una visión educativa muy clara y sobre todo muy ambiciosa. Hablamos del Plan de Estudios de 1804. Este plan, elaborado por el padre jesuita Loriquet, sentó las bases de lo que debía ser una formación intelectual verdaderamente rigurosa para las jóvenes. Fíjense bien, el proyecto original se sostenía sobre 3 pilares. No solo importaba el qué se enseñaba o el cuándo, sino el cómo. Esa manera de enseñar era absolutamente crucial. Buscaba algo muy potente, desarrollar la reflexión y el sentido crítico para formar un juicio sólido. Sin embargo, esta visión, tan innovadora para la época, no tardaría en enfrentarse a un momento de extrema vulnerabilidad. La sociedad, que apenas estaba naciendo, se vio de pronto atrapada en una tormenta perfecta de desafíos, tanto desde dentro como desde fuera. Y es que el plan de 1806 no surgió de la nada, en absoluto. Fue una respuesta directa, casi una reacción a una doble presión que amenazaba la existencia misma del proyecto educativo, tal y como se había concebido en un principio. Por un lado, una crisis interna, con la fundadora Magdalena Sofía Barat ausente de Amiens. La casa quedó bajo la influencia de figuras como Monsieur de Saint-Estèphe y la madre Bau de Montt, quienes preferían un estilo educativo más tradicional. Y por otro lado, la enorme presión externa del imperio napoleónico, que veía con recelo una formación intelectual profunda para las mujeres y promovía una educación centrada en lo doméstico, en lo ornamental. Y es justo en este contexto de crisis donde nace el plan de 1806. Fue, en cierto modo, un compromiso estratégico, una concesión a las presiones del momento, que, sin embargo, supuso un clarísimo retroceso respecto a la audacia y la valentía del plan original. De hecho, la propia Magdalena Sofía Barat, al evaluar este periodo años más tarde, describiría el cambio con estas palabras tan duras. La robustez intelectual del principio se había diluido, se había vuelto suave y frívola, acercándose a la pedagogía más ligera del siglo XVIII. Si nos fijamos en el nuevo objetivo que declaraba el plan, el cambio de rumbo es evidente. El foco se desplaza. Ya no se trata de la formación del juicio, sino de adornar el espíritu. El énfasis ya no está en el rigor intelectual, sino en el refinamiento social y la formación moral, algo mucho más acorde con las expectativas de la época. Pero vayamos al núcleo de la cuestión, porque el cambio más profundo, el de verdad transformador, está en la metodología. Es aquí donde la ruptura con la visión original de 1804 se hace más palpable. Recordemos de nuevo los 3 pilares fundacionales de 1804. De ellos, la manera de enseñar, el cómo, era un elemento explícito, declarado como indispensable para el éxito de la educación. Y ahora, observemos este principio de un plan posterior, el de 1810, que ya refleja plenamente el espíritu que se instauró en 1806. Aquí, la eficacia depende solo de 2 elementos, el orden y el tiempo. La omisión, como ven, es fundamental. Así que aquí lo tenemos. El punto crucial es este. La manera de enseñar, ese pilar que sostenía la reflexión y el pensamiento crítico, sencillamente desaparece de la fórmula. Con ello, se debilita enormemente la exigencia pedagógica sobre la maestra y se abre la puerta a un modelo basado en la simple transmisión de conocimientos. ¡Claro! Un cambio de filosofía tan grande tenía que reflejarse en el día a día, en el plan de estudios. A continuación vamos a ver en detalle cómo se materializó este retroceso en las asignaturas y en los ejercicios de las alumnas. En esencia, podemos resumir las modificaciones en 4 cambios muy significativos. La memoria le gana terreno a la reflexión, se suprime una materia clave para el pensamiento crítico, la formación religiosa se simplifica y los ejercicios de lectura se reorientan hacia la elegancia social. Quizá el cambio más drástico fue la supresión de la retórica. Pensemos por un momento lo que esto significa. En 1804, esta materia se consideraba esencial para aprender a argumentar, a estructurar el pensamiento y, en definitiva, a formar un juicio propio. Eliminarla suponía renunciar explícitamente a una de las herramientas más potentes para la formación intelectual. Algo muy parecido ocurrió con la instrucción religiosa. Lo que en el plan original era una iniciación teológica profunda, un esfuerzo real por comprender las bases de la fe, se convirtió en 1806 en un mero repaso de contenidos, mucho más centrado en la memoria que en la reflexión. Es que el cambio llegó hasta los mismos ejercicios de lectura.
El propósito ya no era buscar la comprensión profunda del texto o la capacidad de hacer un resumen analítico, como en 1804. El nuevo objetivo era la ejecución social, adquirir gracia y seguridad en el decir para poder destacar en sociedad. Entonces, ¿cuál es el significado final de este plan de 1806? Fue, sin lugar a dudas, un documento de su tiempo, una respuesta a una crisis. Pero sus consecuencias redefinieron el proyecto educativo de la sociedad, dejando una huella muy duradera en toda su trayectoria posterior. Al final, todo el cambio se puede resumir en esta idea, que esta frase capta a la perfección. El plan de 1806 sacrificó la ambición de formar un juicio sólido en favor de un objetivo más pragmático, más aceptable para la época, preparar a las jóvenes para ser agradables y virtuosas en el entorno social que les esperaba. Concluimos este análisis con una reflexión. El plan de 1806 nos deja una pregunta abierta, y yo diría que universal. ¿Hasta qué punto la necesidad de adaptarse a la realidad puede o debe llevar a sacrificar los ideales fundacionales de un proyecto? Una cuestión que desde luego resuena mucho más allá de la historia de la educación.